Podcast Millennium. Seguimos aquí en Desde Otro Lado. 5 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Vamos a hablar de coaching. Algo que nuestros oyentes tienen en su menú de intereses y que para nosotros es relativamente nuevo. Y además lo que queremos saber es cómo se puede manejar el coaching, cómo se puede manejar esta disciplina en un momento como el actual, en un momento de crisis personal, laboral, fruto de la pandemia, obviamente, que deriva también en una crisis económica. Estamos en línea con Carlos Sosa, consultor y coach de empresas. Él es especialista en liderazgo y alto rendimiento, es autor del libro Liderazgo 360, habitual colaborador aquí en nuestra casa, en FM Millennium, ustedes lo conocen, y por eso queríamos hablar con él. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Carlos Burgueño. Hola, te Carlos, saluda. Buenas tardes para vos. Hola, ¿me escuchás bien? Yo te escucho perfecto. ¿Me escuchás bien vos? Sí, 10 puntos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, es viernes, no sé si ayuda, decime vos. Es viernes si uno tiene la moral del espíritu un poco más alta. Bueno, queríamos hablar con vos, te escuchamos siempre, te seguimos aquí en la radio, te escuchamos hace minutos nada más en el aire. Y la primera pregunta, para ir a cosas más generales, pero la primera pregunta, alguien que se dedica como vos al coaching, y primero contanos bien qué es el coaching, ¿no? Pero alguien que se dedica como vos a esta disciplina, en esta época, ¿labura de estajo o es un momento ideal para desarrollar lo que vos sabés? Qué buena pregunta. Mirá, la verdad que la pandemia ha tenido, digamos, en nuestro caso, que viajábamos mucho, yo tengo en realidad una empresa, pequeña empresa, una pyme de servicio, lo mío, que es normalmente conocida como una consultora, pero me toca tener distintos roles, ser empresario y gerenciar mi propia empresa y prestar el servicio como coach o como consultor. La pandemia nos ha permitido trabajar, multiplicar el trabajo en el sentido de que las distancias se nos acercan y nosotros en nuestras capacitaciones tenemos gente de 7 provincias, gente de Colombia, gente de Chile. Si vamos a demanda, se nos ha acrecentado. Y por otro lado, también tenemos un incremento de nuestro trabajo de introspección. Recién cuando decías, hoy es viernes, y para mí es mejor que sea viernes que sea lunes, ¿no? Que cuando uno organiza, tiene niveles de cierta ansiedad, pero es un momento de buena demanda, de buen nivel de actividad, porque hay gente con mucho problema, tanto la gente que toma decisiones como la gente de alguna manera que integra el equipo o que es conducida. ¿Tienen más consultas? ¿Tenés más consultas? ¿Hay más gente con, no sé si llamarlo crisis? Pero bueno, es la palabra que encuentro, que además de las dificultades que hubiera en una época normal, en esta se potencia. Sí, mirá, a nosotros naturalmente nos buscan, por lo menos en mi rubro o en mi caso en particular, y también estoy hablándolo con colegas, por dos situaciones. En situaciones de crisis, cuando uno tiene que oficiar o acompañar una especie de tormenta, o cuando hay un problema de administración del crecimiento en una organización. Es decir, que un empresario te dice, mira, hasta aquí llegué, estoy bien, pero sé que me tengo que profesionalizar para seguir creciendo hacia adelante, porque con las herramientas que llegué hasta aquí, hacia el futuro no me basta. Y por otro lugar, cuando hay una situación de conflicto, ya sea provocado por una crisis financiera o económica, que en ese momento mucho las hay, sobre todo en el mundo pyme, y por otro lugar, cuando hay un conflicto también político, generacional, porque en una empresa depende de la edad que tenga la empresa. No es lo mismo una empresa que nació desde el 90 hacia atrás que desde el 90 hacia adelante. Ahí hay generaciones dentro de esa empresa y hay un conversar distinto. Y en ese sentido esos son los dos tipos de situaciones. En este momento obviamente estamos más inclinados hacia la última temática, que tiene que ver focalizándonos más en acompañar los procesos
de crisis o de cambio en esas empresas que tienen mucho tiempo y bueno, y que el marco laboral, legal, la cultura de trabajo no ayuda y bueno, y hay que buscar, hay que ser creativo, ¿no? Así que desde ese lugar viene nuestro, y perdón que me omití en la primera pregunta, ¿qué es el coaching? Es un espacio conversacional, no es terapia, pero sí es terapéutico, porque nosotros nos toca escuchar, contener la ansiedad que tiene y el estrés que tiene el que toma decisiones. Y cuando uno está dentro de una emoción o atrapado entre tomar el camino A o el camino B, tiene muchas dudas. Y hoy lo que sirve a nivel emocional es compartir las dudas, compartir los miedos, porque estamos hablando de un liderazgo de alguna manera más humano, más horizontal, y eso implica apertura, que no es fácil de lograr y que lleva su tiempo. Leí el otro día, no sé si lo conoces, es también un especialista español, en realidad es holandés, nació en Eindhoven, pero trabaja en España, se llama Víctor Coopers, sobre la Sí, crisis, hablaba sobre esta pandemia, y él decía algo interesante, es decir, bueno, esto va a pasar, esto es un túnel, no es una cueva, se refería a la pandemia, y lo importante es que cuando esto termine, las personas que nosotros dirigimos, las personas porque las cuales depende de nosotros, sepan qué hicimos en estos momentos y que nos juzguen por eso. Eso también me imagino para tus clientes, las personas que vos asesoras, es toda una responsabilidad también. Pensar en ese momento, cómo nos van a juzgar cuando esto termine las personas que nos tienen que obedecer y las que tenemos que dirigir. sí, por supuesto. Lo conozco a Víctor y es un referente internacional en lo que tiene que ver con la actitud positiva y la psicología positiva, y él es alguien que promueve. Y hablando justamente de este tema, la psicología positiva, siguiendo la línea que trajiste de este español hincha del Barcelona, es que en estos escenarios uno tiene que planificar 3 situaciones. Lo mejor que me puede pasar, lo peor que me puede pasar y optar de alguna manera por un camino del medio, ¿no? Y si en este momento un líder toma como variable de ajuste a su equipo, a su gente, y tiene una visión exclusivamente resultadista, estoy totalmente de acuerdo que al final de este túnel, que yo también entiendo que es un túnel, no es una cueva, va a haber una factura que te van a pasar. Entonces, acá hay que encontrar un equilibrio entre trabajar sobre los procesos, trabajar sobre lo que una marca inspira, y hoy una marca inspira seguridad. Y la seguridad no tiene que ver solamente con un contenido emocional, sino que una empresa es más segura porque tiene metodología, porque tiene procesos claros y porque intenta, digamos, transmitir claridad y agilidad. Hoy diría que claridad, agilidad y procesos bien aceitados son 3 claves muy importantes para salir de esta situación y para poder surfearla, ¿no? Vos trabajás mucho el tema generacional, tanto para la conducción de empresas de las personas que son más bien grandes, no sé qué rango etario poner, pero bueno, 50 años para arriba, yo tengo 53, aclaro, con los más jóvenes y el conflicto que puede generar en una persona grande tener que dirigir grupos de trabajo, conducir gente que es millennial, que tiene otro contacto con la tecnología, y me imagino que eso genera una crisis permanente también. ¿Cómo se puede manejar esa situación? Bien, eso es un tema súper, digamos, latente en empresas, como te decía, que tienen su fecha de nacimiento, sobre todo del año 90 para atrás. Digo 90 porque marco como un hito el comienzo de la digitalización, de la globalización, y empresas que tienen entre 30 y 25 años hacia arriba, normalmente empiezan a padecer líderes
tradicionalistas o líderes baby boomer, que son las personas nacidas entre 1900 y 1945, son los tradicionalistas. Después tenemos los baby boomer, que son nacidos entre 1946 y 1965, y hacia adelante, nacidos entre 1966 hacia el 80, hacia el 90, tenemos las generaciones X y generación Y. Es como que podemos partir las generaciones laborales en dos. Cuando en una organización existen estas 2 o 3 generaciones laborales, los millennials que vos mencionabas, la generación X y el resto de los líderes, la primera situación es sincerar la situación, que no todos pensamos iguales, no todos tenemos la misma concepción del trabajo, ni esperamos del trabajo lo que nos daba antes. Antes se vivía para trabajar, había que ahorrar para el futuro, y hoy el joven o los jóvenes, el trabajo forma parte de su vida, pero no representa todo en su vida. Y ese equilibrio vida-trabajo para ellos es fundamental, el integrarlos en un equipo. Y por otro lado, como algo súper interesante que los líderes más tradicionales tienen que saber, es que a los jóvenes hay que abrirles las puertas, pero también, de alguna manera, señalarles cosas, porque tienen un gran punto a trabajar, que es la tolerancia a la frustración. En este mundo express, donde aquellos millennials tienen padres que también están ocupados, padre y madre, ya no como antes que trabajaba solo el padre, hay una cultura muchísimo más express, somos padres que somos más Superman, asistimos y hemos dado a veces cosas para compensar algunas ausencias nuestras, por ejemplo la culpa, donde a nuestros hijos les facilitamos muchas cosas que antes a nosotros nos costaban muchísimo más. ¿Y eso qué pasa? ¿Qué nos trae en el mercado laboral o en el mundo empresa o cuando tenemos que salir a desempeñarnos? Nos trae menos tolerancia a las presiones, a las frustraciones, y queremos que los objetivos que tal vez son para un plazo determinado los cumplamos en el breve plazo. Y entonces es empezar a gestionar no solamente los aspectos económicos, financieros, sino gestionar las relaciones humanas, porque hoy el liderazgo tiene que ver con, nosotros hablamos siempre de un liderazgo, por lo menos en nuestra consultora y en nuestro enfoque, de gestionar habilidades duras y habilidades blandas. Las habilidades duras tienen que ver con lo tangible, con lo económico, con lo financiero, para lograr credibilidad en un proyecto, pero luego hay que sociabilizar, no podés quedarte solamente con eso, y ahí está este problema donde hay que cambiar las creencias de lo que es éxito, que lo que es éxito hoy no es lo que es éxito hace 30 años atrás. Es decir, hay que buscar un equilibrio entre los resultados, que hay que lograrlo, porque hay que pagar los sueldos también, pero hay un plano motivacional, emocional, que tiene que estar sobre la mesa. Interesantísimo hablar con vos. Estamos hablando con Carlos Sosa, consultor, coach de empresas, especialista en liderazgo. La verdad que hay un montón de temas para hablar, para trabajar con vos de esta época y del coaching. Ya que estás adentro de nuestra casa, te vamos a molestar seguido. Y en general los viernes, que es un día que da más para este tipo de charlas. Así que estate cerca. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Y sí, el viernes nos acerca el fin de semana, nos pone con otra capacidad de escucha, así que por ahí es un momento propicio para este tipo de temas. Muchas gracias y buen fin de semana. Por favor, Carlos Sosa, consultor y coach de empresas, especialista en liderazgo y alto rendimiento, es autor del libro Liderazgo 360 y además es compañero nuestro aquí en FM Millennium. Podcast Millennium.